Amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor que nos da una vez más la oportunidad de poder estar juntos una vez más, en la cual Dios nos provee la vida y la salud para poder compartir esto que es la palabra del Señor. Empezamos puntual justo a las 10. Así tengo yo aquí en el reloj, justo a las 10. Y es bueno y saludable, ¿cierto? Les decía anteriormente que gracias a todos los que se conectan, los que se están conectando. Y a mí me da placer en el sentido, hermano, de que tenemos necesidad. Yo tengo necesidad, usted también tiene necesidad. Y si está sintonizando esta onda online es porque también tiene necesidad. Y lo más importante, tiene un deseo, un anhelo de que el Señor realmente sea el que le esté hablando. Yo creo que eso es lo primordial, lo esencial. Una palabra, que Dios hable a mi corazón. Estamos viviendo, amados hermanos, tiempos difíciles, donde cada vez, ¿cierto?, a la iglesia se le está oprimiendo cada vez las normas, las leyes a nivel mundial están yendo en contra, ¿cierto?, de los parámetros, de las normas que tiene el Señor. Pero como dice la Biblia por ahí, erguíos, levantad vuestras cabezas, vuestra redención se acerca. Hoy en día quise traer un tema que a veces es un tema que es un poco desconocido o a veces malentendido. Me refiero a que generalmente pensamos nosotros que nosotros, ¿cierto?, somos, o que Dios nos abandona a nosotros. La pregunta sería, porque suena muy lindo, suena muy romántico, suena muy sentimental, a veces cuando estamos orando, cuando estamos pidiendo, clamando al Señor, Señor, no nos abandones. Pero vamos a ver por la Biblia que quién es realmente el que abandona. Si es Dios que nos abandona a nosotros o somos nosotros los que abandonamos a Dios. Y cae otra pregunta: si Dios, cada vez que nosotros nos pecamos, erramos, nos salimos del camino, Dios nos perdona, Dios nos vuelve a llamar, porque de que sea recordar que en este tema, amados hermanos, que se va abriendo cada vez más y más, porque hay muchas aristas en cuanto a tocar este tema, porque hay doctrinas, ¿cierto?, que enseñan que cuando el hombre cae en apostasía ya no puede volver más. O sea, el que cae en apostasía, el que vuelve atrás, el que se aparta de los caminos del Señor, se pierde para siempre. Entonces vamos a ver también por la Biblia si eso es cierto. Sabemos, amado hermano, que en este tema que yo di anteriormente, que se llama el nuevo nacimiento, donde todos recordarán de que Dios produce un cambio en nosotros, que se llama la regeneración, en la cual es un acto soberano del Espíritu Santo que actúa en nuestras vidas. Eso es la regeneración, eso es nacer de nuevo. Entonces la pregunta que cae, que una vez más se lo quiero decir y voy a volver a repetírselo: ¿quiénes son los que se salvan? ¿Quiénes son los que se van con el Señor? ¿Quiénes son los que pertenecen al reino de Dios? La Biblia lo revela, ya lo estudiamos, pero es necesario repasarlo. Son aquellos que han nacido de nuevo, en la cual el Espíritu Santo ha actuado en ellos, los ha sacado de las tinieblas y los ha trasladado al reino de la luz, donde este cuerpo pecaminoso estaba muerto, según Efesios 2:1, y Dios nos dio vida. Él es el autor de la salvación, es el consumador. Yo, Jehová, soy tu salvador. Él es el que desde principio a fin, desde antes de la fundación del mundo, tomó la iniciativa, nos escogió, nos eligió, nos predestinó, porque así dice la Biblia, y Él nos ha dado una nueva vida. Y hemos nacido para el Señor. ¿Cómo sé que alguien nació en el Señor? ¿Cómo sé yo que alguien tiene el nuevo nacimiento? En primer lugar, porque el primer fruto es el amor. Tiene que amar a su hermano. Si usted odia a su hermano, si usted no ama a su hermano, es porque no ha nacido de nuevo. Porque dice la Biblia en Romanos 5 que Dios derramó su amor en nosotros. Yo le hago un breve repaso porque yo les decía que si no entendemos el nuevo nacimiento, no vamos a entender lo demás.
vamos a vivir en un eterno conflicto. No vamos a saber, no vamos a poder comprender las profundidades de la Biblia. Porque hay un tema ahí también, amados hermanos, que es con el tema de la salvación, que es un tema controversial. Y es controversial porque hay varias posturas que capítulos posteriores, más adelante, los podemos ver. Pero por eso le digo, ¿quiénes son los que se salvan? Los que han nacido de nuevo, en la cual el Espíritu Santo a usted lo regeneró, le cambió su naturaleza. Y Dios lo empuja a usted, literalmente, porque eso es lo que dice el apóstol Pedro en el griego original, lo impulsa, lo empuja para que usted acepte al Señor. Si se da cuenta, no somos nosotros, amado hermano, toda la obra la hace el Señor. Usted me podrá decir a mí, yo el día tanto acepté a Cristo. Sí, pero ¿quién te empujó? ¿Quién te abrió el corazón? ¿Ah? Tenías un corazón de piedra, un rebelde. La Biblia enseña que todos nosotros, yo incluyéndome, antes de conocer al Señor, no queríamos saber nada del Señor. Éramos rebeldes. No queríamos saber nada de los caminos del Señor, ni de sus mandamientos, nada de eso. Pero sin embargo, cuando el Señor nos sale al encuentro, cambia nuestra naturaleza. Ahora odiamos el pecado. Ahora odiamos al mundo, me refiero al sistema. Y ahora lo único que nos llena son las cosas del Señor. Bueno, vamos entonces antes que avance el tiempo, ¿cierto? Y aparte que usted ha venido a escuchar la palabra del Señor, no a escucharme a mí, sino que lo que dice la Biblia a través de ella. Y le digo esto y lo recalco porque hoy en día se está sacando la palabra del Señor en las reuniones, en las iglesias. Ya en muchos lugares se sacan los púlpitos, ya se deja un rincón, ya le dan 5 o 10 minutos de palabra, cuando la palabra es lo esencial, es lo primordial, y lo vamos a ver a través de la Biblia. Pregunta del tema de hoy: ¿Dios nos abandona? Cuando pecamos nosotros, Dios nos abandona y ya no nos vuelve a llamar nunca más. ¿Se olvida Dios de nosotros? ¿Se olvida Dios de nuestras promesas? Vamos entonces a leer el libro de Oseas en el capítulo 14, en el verso 4. Ya desde un principio aquí el Señor nos empieza a hablar. Lo leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: yo sanaré su rebelión, se refiere a Israel. Los amaré de pura gracia. Dios añada bendición a su palabra. El estado de Israel era deplorable. Pero si quisiéramos hacer un paralelo, ¿cierto? Inmediatamente entramos nosotros, ¿cierto? La iglesia del Señor. Y cada cual particularmente dice: yo sanaré su rebelión. Una vez más, ¿quién toma la iniciativa para sanar nuestra rebelión? La Biblia dice: yo. ¿Quién toma la iniciativa? Dios. ¿Qué dice la Biblia aquí? Yo sanaré. Yo sanaré su rebelión. ¿Por qué lo va a hacer? ¿Por qué Dios tendría que a usted perdonarlo? ¿Por qué Dios tendría que a usted llamarlo? ¿Por qué Dios tiene que sanarlo? ¿Qué tiene usted de agradable, bonito, de lindo? ¿Su posición, su apellido, su qué? ¿Qué tenía usted para ofrecer al Señor? ¿Qué tenía usted para que atrajera a Dios? ¿Qué? Nada. Nada, amado hermano. Nada. Verso más adelante dice: los amaré de pura gracia. De pura gracia. Gracia, amado hermano, es un favor inmerecido. Es un regalo de Dios. O sea, Dios nos ama porque quiere. Porque no hay nada en nosotros en la cual podamos atraer a Dios. Los amaré de pura gracia. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellas personas que se apartan de la fe? En este grupo hay dos. Hay algunos que se unen a una iglesia, a una comunidad cristiana, y cuando se apartan del Señor dicen: he caído de la fe.
Sin embargo, hay hermanos o personas que han ido a la iglesia y escuchen esto. Nunca nacieron de nuevo. Y esto, amados hermanos, es trágico. Hay personas que están dentro de la iglesia y son cristianos nominales, cristianos de nombre, no han nacido de nuevo. Van a la iglesia porque les gustan los cantos, van a la iglesia porque se entretienen, van a la iglesia porque lo pasan bien, van a la iglesia porque ahí tiene amigos, van a la iglesia para no quedarse en la casa y no estar aburrido, pero de ahí a estar convertido es otra cosa. Les decía anteriormente que hay una teología, una doctrina en la cual dice que las personas que apostatan, que se apartan de la fe, se pierden para siempre. La verdad, amado hermano, es que a la luz de las Escrituras hay hermanos o personas que están dentro de la iglesia y la verdad no han nacido, no han gustado del don de la salvación. Yo les quisiera hacer una pregunta en esta tarde. Ya va a ser noche. El mero acto de yo pasar adelante, según Romanos 10:9, y de aceptar a Cristo en forma personal, ¿soy salvo? Una buena pregunta. Si yo paso adelante y acepto a Cristo y levanto las manos, ¿eso me hace salvo a mí? Se acostumbra en muchos lugares, y yo no estoy diciendo que sea malo y que sea pecado, pero si usted se pone a pensar, ¿eso realmente me garantiza que yo soy salvo? Medítelo, porque le diré que ese mero acto no lo hace salvo, amado hermano. Una vez más vuelvo y le explico quiénes son los salvos, los que han nacido de nuevo. Hay personas que pueden pasar adelante para no quedar en vergüenza, porque lo presionaron por el momento de la emoción, porque el culto está bonito, en un momento, en un arranque, pero de ahí a estar convertido está muy lejos. No digo todos, estoy diciendo la mayoría. El primer requisito que necesita una persona para acercarse, para ser salvo, tiene que haber convicción de pecado. Tiene que tener convicción de pecado. Y la Biblia enseña, San Juan capítulo 17, que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado. Una vez más, ¿quién es el que actúa? ¿Quién es el que hace la obra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo usted lo convence de pecado y usted siente un dolor, se siente indigno, se siente que ha fallado, reconoce su falta, reconoce su pecado. Entonces sí, usted puede aceptar a Cristo, y es el primer paso en que si usted lo hace con un acto de fe, realmente reconociendo que es un pecador, que tenga esa convicción dentro de su corazón, no formalmente, no exteriormente, sino que dentro de su corazón, entonces usted puede decir que ha entrado al reino de los cielos. Hay un primer grupo, ¿cierto?, que le desea que solo son de nombre. Y le digo algo, en las iglesias abundan. Hay muchas personas dentro de la iglesia que no han nacido de nuevo, que no han tenido esa experiencia de ser regenerado. Esas son las personas que usted ve, que lo ha visto dentro de la iglesia. Y le digo más, hay personas que inclusive han tenido lugares de autoridad, han podido ser diáconos, predicadores, líderes, pastores, evangelistas, y digamos las cosas como son, porque estas cosas hay que decirlas. Hay muchos que se han metido a los ministerios, ya sea de evangelismo, ya sea de predicación, solamente por avaricia. No han sido llamados por Dios, porque han visto en la fe, en el cristianismo, una fuente de ganancia. Por eso que la Biblia añade por ahí, y el Señor hablando dice: nunca os conocí. Pero Señor, si nosotros predicábamos en tu nombre, nosotros echamos fuera demonios, nosotros hicimos muchas cosas en tu obra, mas el Señor les dice: nunca os conocí. Nunca fueron reales, nunca realmente fueron de Dios.
Le voy a leer un pasaje que se encuentra en Primera de Juan, en el capítulo 2, verso 19. Dice así: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hay personas dentro de la iglesia que ministran, que predican, que pueden ser evangelistas, un predicador, orador, conferencista, pero no son de nosotros. Sin embargo, hay un segundo grupo. En el Salmo 85, que lo vamos a leer, les decía yo que hay un segundo grupo. ¿Qué pasa con ese grupo? De grupo de hermanos me refiero, que estuvieron en la iglesia. Sin embargo, por vicisitudes, por desarreglos, por problemas, por diferencias, o porque simple y llanamente cayeron, o dejaron los caminos del Señor, o se apartaron, ¿Dios los abandona realmente? Les decía anteriormente que hay doctrinas que enseñan que si usted apostata, ya no hay nada más que hacer, se perdió para siempre. Y ese es un tema, amados hermanos, que tiene que ver, le decía yo, con la salvación. Generalmente hay 4 puntos de vista con el tema de la salvación que los vamos a tocar alguna vez, que es el calvinismo radical, el clásico. Hay un calvinismo que es moderado, también hay el arminianismo, ¿cierto? Un arminianismo también clásico, radical, y otro también moderado. Son posturas que más adelante lo podemos ver, pero la Biblia enseña que aquellos que son del Señor, esto es lo importante, que son del Señor, que nacieron de nuevo y por ABC motivo se apartaron del Señor, Dios los llama y Dios los vuelve a llamar. Leíamos en el pasaje en Oseas, dice: yo los amaré de pura gracia, yo los restauraré. Amados hermanos, aquellos que Dios escogió, aquellos que Dios los eligió, los predestinó, los va a llamar a su presencia sí o sí, porque son de su propiedad. En el libro de los Salmos dice perfectamente: sobre ti fijaré mis ojos. Ya eres propiedad de Dios. Dios no va a dejar que te pierdas. Leemos en el Salmo 85, verso 5. Dice así: ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se besaron. ¿Estarás enojado con nosotros para siempre? ¿Estará Dios enojado para siempre con aquel que se cayó? Los que se han apartado, amados hermanos, generalmente la palabra del Señor les hace un llamado profundo. Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento hay pasajes maravillosos. Jeremías 6:10: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incursisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. ¿Cuál es el síntoma con la cual las personas se apartan del Señor? ¿Cuál es? Que dejan de oír la palabra, hermano.
Jeremías 6:10, es aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Ya no se deleitan en la palabra. Ya les es cosa cargante, ya les es pesada, ya no la toleran, ya no la pueden oír. Apartaron su corazón de la palabra, cuando la palabra es la que nos fortalece. Debemos, aquellos que están en los caminos del Señor, asirnos de la lectura diaria de la Biblia, buscar en ella su consejo. El Señor sigue hablando. Jeremías, un profeta que le hablaba a Judá, estaban a puertas de ser deportados a Babilonia, pero aún todavía en ese momento tenían esperanza. En el verso 14 dice: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no. Verso 16: así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. El desoír la palabra del Señor trae consecuencias. Verso 17: pues también sobre vosotros, atalayas, que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos: no escucharemos. Este es un llamado para los atalayas. Este es un llamado para los profetas. Profeta, hablo de predicadores, hombres que anuncian el mensaje, que anuncian la palabra, que lo hacen con liviandad, como si fuera una cosa simple. Dios hace un llamado fuerte a aquellos que están con la autoridad de enseñar la palabra. Fíjese, amados hermanos, que la Biblia dice que donde no hay palabra, ¿qué es lo que hay? Desorden. Se descarría. Y en las iglesias lo que más está faltando es una palabra sana, profunda. Hace poco estábamos hablando dentro de la familia y decíamos cuánta ignorancia hay en muchas iglesias de la actualidad, porque los líderes no le enseñan las cosas que están sucediendo, las cosas que están ocurriendo. Viven como en una burbuja, y el atalaya, el líder, el pastor, el predicador, el sacerdote, como lo dice la Biblia, ellos son los atalayas, los que tienen que hacer un sonido de trompeta. Un sonido de trompeta no es silencioso, es fuerte, todos lo escuchan, pero cada vez más los sonidos de trompeta son inciertos. Las personas que ya no aman la palabra, las que les una carga, ya no se deleitan en ella. Se apartan de la voz del Señor, se apartan de la palabra. Adán y Eva, Dios les dijo: no comas de ese árbol, no comas de ese fruto. Desoyeron la voz del Señor y le hicieron caso a la voz del enemigo. Ahí están las consecuencias. ¿Estarás tú en esa condición? En Jeremías, en el capítulo 2, así dijo Jehová en el verso 5: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí? Pregunta. Decía en un principio: ¿es Dios que nos abandona o nosotros nos alejamos del Señor? Aquí el verso dice, el Señor hablando: ¿qué hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Verso 8: los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Los que tenían la ley, los que estudian, los predicadores tenían la ley, dijo, y no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Verso 13: porque dos males ha hecho mi pueblo, otra vez me dejaron a mí. Amados hermanos, Dios a usted no lo abandona, usted abandona a Dios. Usted abandona a Dios. Dios siempre está ahí, dispuesto a recibirlo. De hecho, Dios lo llama con voz dulce
apacible, vuélvete a mí. ¿Qué maldad hallaron vuestros padres que se alejaron de mí? El Señor nunca los dejó. Por ahí la Biblia dice cisternas rotas sin agua. Dejaron al dador de la vida, aquel que fluye agua para vida eterna, salta, rebosa. ¿En qué condición estás tú? La Biblia dice, se olvidaron de mí. ¿Cuántas personas tenían comunión diaria? Pero más ahora se apartaron. El llamado de Dios, que usted vuelva a los caminos del Señor. Hay un grupo, mire, le decía yo, hay un grupo que no va a volver más, y si vuelve va a ser esporádicamente. La Biblia en sus parábolas, el Señor hablando, son semillas que caen en el camino. No tienen profundidad, no pueden tener raíces, no crecen, no dan frutos, porque están botadas en el camino. Sin embargo, Dios usted los llamó y los cogió, y si su condición es que sea apartado, el llamado de Dios es que usted vuelva. Entiéndame esto, suena muy lindo, suena conmovedor, suena muy emocional. Decir, oh Dios, me ha abandonado, Señor, no me abandones. Y podemos llorar y gritarle a Dios que no nos abandone. Pero lo cierto es que Dios no nos abandona. Nosotros abandonamos a Dios y Dios quiere que tú vuelvas. Amados, cuando nosotros desoímos la palabra del Señor, cosa amarga es dejar al Señor. Tenemos casos ejemplares en la Biblia. Tenemos la historia de Lot. 20 años Lot vivió en Sodoma y Gomorra. Mire, fue un hombre que creció abundantemente, tuvo riquezas, tuvo fortuna, todo lo que el hombre quiere. Porque digámoslo, a veces no nos conformamos con lo que tenemos, ni con lo que Dios nos da. Queremos más, a costa de sacrificar lo del Señor. Lot, ¿se acuerda usted la historia de Lot? Eligió ir a Sodoma y Gomorra. Tenga cuidado donde usted elige. Él vio ahí un campo grande, ¿cierto?, para poder prosperar. Lo hizo, prosperó. 20 años estuvo ahí. No se ganó a nadie. A nadie. $20 años prosperó económicamente, pero hasta sus hijas se pervirtieron. Y cuando los ángeles lo sacan de ahí, ¿qué se llevó? Todo lo que él ganó, todo lo que él prosperó, todo lo que el hombre quiere hasta el día de hoy. Hermanos, lo perdió todo. Hasta su familia. Porque no miró las cosas del Señor, desoyó la voz del Señor, eligió la prosperidad económica. Tenemos que tener cuidado en lo que nosotros decidimos y elegimos. Nadie le dice que elija un mejor trabajo, pero tengamos cuidado. No será que el costo, el pago que tengamos que hacer va a ser muy alto. Muchos han dejado de ir a la iglesia por el trabajo. Generalmente cuando uno habla con hermanos les dice por qué ha dejado de asistir. Generalmente dicen el trabajo no me lo permite. Porque trabaja tiempo, más tiempo y sobre tiempo y horas extra y horas extra. Usted puede ver en ello una prosperidad económica, pero ¿y espiritual? Lot lo perdió todo. Hasta su esposa y sus hijas se pervirtieron. La historia usted se lo sabe. Tenemos un caso trágico en Segunda de Crónicas, en el capítulo 36, de un hombre que se llama Sedequías.
En Segunda de Crónicas, en el capítulo 36, verso 11, dice: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Verso 12: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. No escuchó la voz del profeta, no escuchó la voz del predicador, no escuchó la voz de su pastor, no escuchó la voz de su palabra, desoyó. ¿Se da cuenta de que ahí comienza la tragedia? Para el cristiano, para los que somos creyentes, la tragedia en nuestro hogar, en nuestra familia, es por desoír la voz de Dios. Hizo lo malo ante los ojos. Dios le mandó a Jeremías, Dios lo amonestó. Verso 13: y se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Tenemos un caso aquí terrible. A veces pensamos, amado Dios, que nosotros podemos hacer lo que queramos y no atenernos a las consecuencias. Les decía yo en un principio, y le vuelvo a recordar, hay dos clases de personas: aquellos que nunca han nacido de nuevo y deambulan por allá, por acá, vuelven, nunca se afirman, nunca dan fruto porque son semillas en el camino. Pero cuando Dios a usted los cogió, cuando Dios a usted le dio un nuevo nacimiento, cuando Dios puso sus ojos sobre usted, Dios lo va a traer a usted, ¿sabe con qué? Con disciplina. Porque Dios a los que ama, los castiga y los disciplina. Sedequías, un rey de Judá, al cual Dios le había mostrado, le mandó un profeta para que oyera la voz del Señor, para que se arrepintiera de sus pecados, para que enmendara sus caminos, se obstinó y no quiso seguir. ¿Cuántos estarán en esa condición? ¿Quieren la mano del Señor? En Segunda de Reyes, en el capítulo 25, vamos a ver las consecuencias de Sedequías. Segunda de Reyes 25, verso 5: y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso. Lo primero, preso. Lo primero que haces cuando eres obstinado y no quieres oír la voz del Señor, el enemigo te pone cadenas, te apresa, ya no disciernes. Le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Mire lo que pasó con Sedequías. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya. ¿Se imagina usted que le suceda eso? Le sacaron los ojos. ¿Se recuerda otro personaje en la Biblia que le saquen los ojos? ¿Se recuerda usted? A Sansón. El enemigo siempre te sacará los ojos para que no veas. No veas la misericordia del Señor. No veas la palabra del Señor. No veas las promesas que te tiene el Señor. No veas las bendiciones. El futuro que Dios te tiene. El plan que Dios tiene para contigo. Te saca los ojos para que no veas. A Sansón le sacaron los ojos. Y a Sedequías le sacaron los ojos. Le degollaron los hijos. Y fue atado con cadenas. ¿Cuántos estarán ahora atados en cadenas? Dura cosa es dejar al Señor. ¿Cuántos en esta hora estarán sedientos, anhelando otra vez volver al del Señor? ¿Y cuántos de ellos tendrán vergüenza de volver? ¿Le ha pasado a usted que a muchos les da vergüenza después volver de tanto tiempo? En Jeremías, en el capítulo 8, en el verso 5: porque este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua abrazaron el engaño y no han querido volverse.
Dios es el que lo llama a volverse. Escuche en este verso 6. Escuché y oí. No hablan rectamente. Escuché y oí. Y no hablan rectamente. Amados hermanos, se nos hace tan corto esto. Pero el Señor dice, escuché. Hermanos, ¿qué es lo que escucha Dios en tu casa? ¿Qué es lo que Dios escucha en ti? Le digo que a algunos más le escucha garabatos, groserías, doble sentido. ¿Qué es lo que está escuchando Dios de ti? Ah, sí, por supuesto, eres cristiano. Claro que sí. Pero dice aquí, y escuché, se inclinó el Señor a escuchar. Ya no escucha cultos en la casa. Ya no escucha reuniones familiares. Ya no escucha alabanzas. Ya no escucha prédicas. ¿Qué es lo que está escuchando Dios en ti, en tu hogar, en tu familia? Porque dice, escuché y oí, y no hablan rectamente. ¿Cuáles son tus hablas? ¿Puras groserías y doble sentido? ¿Ese es el ejemplo de cristiano que ven tus hijos en ti? Ningún culto familiar, ninguna lectura de la Biblia. No pasa tiempo a solas con el Señor. Dios inclina su oído. Yo siempre he dicho, hermano, que nosotros todas las noches, todos los días o todas las mañanas debíamos de tener un culto con el Señor. La lectura de un pasaje bíblico y una oración, por pequeña que sea, pero un devocional en la casa. Inclinó Dios su oído y no escuchó. ¿Qué escuchó? En Jeremías, en el capítulo 3, en el verso 12, si se fija, todo lo hago y lo digo por la Biblia. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel. Vuélvete, Pedro, vuélvete, Rodrigo, vuélvete, Carlos, vuélvete como te llames. Ve y clama estas palabras y di: vuélvete, rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti. Suena como contradictorio. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo. ¿Cómo Dios tiene misericordia? Va a caer su ira. Hermanos, es su disciplina. ¿De verdad que eres tú la disciplina del Señor? Dice Jehová, y dice así: no guardaré para siempre el enojo. Cuando comencé este mensaje en el capítulo 14, dice: los amaré de pura gracia. Y aquí dice: no guardaré para siempre el enojo. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Porque nos ama. Nos ama, amados hermanos. Y la Biblia enseña en 2 Timoteo: aunque nosotros fuéramos infieles, Él será fiel. Fiel a su pacto, fiel a su promesa, fiel a su llamado. Amados, nosotros somos los más infieles. Nos arrogamos para nosotros a veces: no, es que yo amo al Señor y yo seguiré al Señor. Dios es a través del Espíritu Santo que nos ayuda, que nos amonesta, que nos fortalece, que afirma nuestros pasos, que nos llama, y si es necesario, aplicar disciplina. ¿Quieres la disciplina de Lot? ¿Quieres la disciplina de Sedequías? Reconoce tu maldad. En el mismo capítulo 3 de Jeremías, en el verso 22, si usted se fija, es cierto, usted conoce que a Jeremías le decían el profeta llorón. Sin embargo, es un llamado agónico, de agonía. El Señor hablándole a este pueblo de Israel para que se volviera. Estaban a puertas de ser esclavizados, deportados a Babilonia. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Vivir esclavizado? Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones.
He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Hoy es el tiempo de volver. En San Juan, el capítulo 6, verso 68, en una ocasión el Señor habló un poco fuerte y los discípulos se acercaron y le dijeron: Señor, ya nadie nos quiere seguir, ya se fueron casi todos. Y el Señor les dice: ¿y vosotros queréis iros también? Y Pedro le dice: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Eso hace el verdadero creyente. Eso hace el verdadero seguidor. Eso hace. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Un seguidor de su palabra. En Apocalipsis, en el capítulo 2, versos 4 y 5, un pasaje conocido: tengo una cosa contra ti, has dejado tu primer amor. Amados hermanos, la Biblia enseña que el que esté firme mire que no caiga. Siempre, amado hermano, en el Nuevo Testamento me viene a la memoria el apóstol Pedro, cuando no era apóstol. Cuando le hizo una promesa al Señor, le dijo: Señor, yo te voy a servir hasta la muerte si es necesario. Mi vida pondré por ti. Ya en capítulos posteriores lo negó, blasfemó, lo maldijo. No conozco tal hombre. La Biblia dice que blasfemó. Si yo le dijera a usted, si una persona niega al Señor, ¿se salva? Dígame. ¿Se salva? Si una persona niega al Señor, ¿se salva? Bueno, Pedro lo negó. Y no solamente lo negó, dijo: nunca más lo conocí, y blasfemó. ¿Quién fue en busca de Pedro? Porque algunos dicen: bueno, si alguien niega al Señor y se aparta del Señor, se pierde para siempre. ¿No se da cuenta que Dios una vez más lo va a buscar? Hay un pasaje en Oseas que dice: te llevaré al desierto, y allí en el desierto haré que te enamores de mí. La Biblia enseña en Mateo 26, 74, entonces Pedro comenzó a maldecir. Si una persona niega al Señor, ¿se salva? Porque Pedro lo negó. Buena pregunta. ¿Qué hace el Señor con sus elegidos? Hermano, el Señor sale a su encuentro. Y si es necesario, con disciplina lo trae. Cuando Cristo resucitó en Marcos capítulo 16, verso 7, dice: id, decida a los discípulos que he resucitado. Y a Pedro. ¿Quién fue a buscar a Pedro después? Vamos a Marcos capítulo 16. Mas él dijo: no asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. ¿Por qué a Pedro? ¿Por qué en especial a Pedro? Que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Una vez más, la bondad del Señor y la misericordia del Señor, la gracia del Señor. Dígame usted, amado hermano, si a usted lo niegan, usted mamá, usted papá, si su hijo a usted lo negara, le dijeran: oye, él es tu papá, no, nunca, no es mi papá, ni lo conozco, ¿cómo se sentiría usted, hermano? Usted que lo crió, que le dio estudio, ¿en cuántos lugares habrá pasado eso, que después se avergüenza de los padres y después dicen: no lo conozco, y lo niegan? Y no solamente eso, sino que empieza a profitar, a decir blasfemias, a maldecir. Yo no conozco a ese tal hombre.
con palabras duras, realmente en su corazón, ¿lo perdonaría? ¿No quedaría usted resentido? Si usted en una iglesia pregunta, hermano, si alguien niega al Señor, ¿se salva? Todo al unísono en una iglesia le dirían no se salva, porque ha negado al Señor, porque la Biblia misma lo dice. El que me negara a mí, yo también le voy a negar delante de mi Padre y delante de los santos ángeles. Sin embargo, aquí el Señor va en busca de Pedro, de los discípulos, de los hombres, porque se le apareció el Señor resucitado primero a las mujeres, pero al primer hombre que se le aparece el Señor es a Pedro. ¿Se merecía Pedro eso? No. Dios le salió al encuentro una vez más. Dios nos vuelve, amados hermanos, a seducir, nos vuelve a llamar. Su llamado no se agota, su amor es inagotable. Y si Dios te tiene llamado, escogido, y usted hace oído sordo, no quiere oír, Dios tomará los medios y lo va a traer y lo va a llamar, amado hermano. ¿Por qué? Porque en Oseas, en el capítulo 14, dice, los amaré de pura gracia. Amados hermanos, no sabe cuánto me alegra a mí, me emociona el hecho de que dependamos de su gracia. Porque digámoslo, si la salvación, si nuestra comunión dependiera de nuestras obras, de nuestros méritos, la verdad que estaríamos bastante lejos del Señor. Es solamente por la gracia del Señor, de su amor inagotable e inmerecido. El llamado en esta tarde es: vuelva al Señor. No se exponga a la disciplina del Señor. Dios tiene planes para usted, Dios le ama, Dios tiene bendiciones no solamente para usted, sino que también para su familia. No rechace la voz del Señor cuando está llamando. Dios le bendiga. Amén. Amén.